y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, atención. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. ¿Significa entonces que el que aguante todas estas pruebas es salvo? En ninguna manera. Desde el contexto original, la Biblia nos enseña que quien aguante, quien persevere en el camino de la verdad, evidencia que está Jesucristo en su corazón. Los escritos de Malaquías surgieron hacia el final de la revelación del Antiguo Testamento. Es muy probable que una generación o dos generaciones en los días de Esdras y Nehemías hasta Malaquías, generalmente esto se sitúa en el año 400 antes de Cristo. El contexto del mensaje del libro de Malaquías es evidente. Desde las reformas de Esdras y de Nehemías hasta mediados del siglo V antes de Cristo, los judíos se habían deteriorado tanto espiritualmente como moralmente, y esto hoy día se está reflejando en la iglesia que se llama cristiana. Desde Malaquías capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 3 versículo 15 hay una serie de interrogantes en las que el pueblo de Dios le pregunta al mismo Creador: ¿acaso soy malo? ¿Acaso he robado? ¿Acaso he hecho esto malo? No refleja únicamente más que la ingratitud de una persona que no tiene una comunión con el Señor Jesucristo, con su Dios, que a diario únicamente vive algo monótono, religioso. La Biblia nos enseña también en el libro de Malaquías cómo el pueblo alcanzó la religiosidad y únicamente empezó a hacer las cosas de forma mecánica, como hoy muchos cristianos lo están haciendo. En Malaquías capítulo 1 versículo 2, lo primero que puede hacer una pregunta desagradecida, una persona desagradecida, es decir: ¿acaso me ama Dios? Es el mismo síntoma de una persona que no tiene la disposición, que no tiene la sensibilidad, que no ha pasado tiempo con su Dios, que está viviendo de una manera religiosa, mecánica, y decir, en medio de sus problemas o en medio de sus angustias o en medio de la opulencia, pero fría, y decir: ¿me ama acaso Dios? Malaquías capítulo 1 versículo 2, dice la Biblia: yo os he amado, dice Jehová. Y Dios le dice a su pueblo: y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 37, como también en el libro de Éxodo capítulo 32, la Biblia nos enseña el amor, la paciencia, la mansedumbre, la misericordia de un Dios que ha sacado de la esclavitud, de la misma miseria espiritual a su pueblo, y que le ha correspondido de una forma ingrata, diciéndole: ¿acaso me has amado? El pueblo se ha olvidado de la bondad de Dios, gracias a que vive en un corazón completamente lleno de frío. La Biblia nos enseña cómo en Deuteronomio capítulo 4 versículo 32: y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. A muchos a través de su vida se les ha olvidado de dónde los ha sacado Dios, y vuelven al camino de la suciedad. Se les ha olvidado que Dios los ha sacado de la pornografía, de la inmoralidad. Se les ha olvidado que Dios los ha sacado del adulterio. Se les ha olvidado que Dios los ha sacado también de la putrefacción espiritual. A esos es a quien Dios les recuerda: te he amado. Y el Espíritu Santo dice: te amo, te anhelo celosamente. Ingratamente muchos regresan a ese camino de donde Dios los sacó. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante, la Biblia nos enseña claramente cómo cualquier persona se puede decir cristiano. Cualquier persona puede decir: bueno, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago aquello, pero únicamente es externar de labios para afuera. Su corazón está lejos
completamente de una restauración, de una comunión con su Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10, la Biblia nos enseña las actitudes, los hechos de una persona que muestra gratitud o ingratitud hacia Dios. La forma en que tú te comportas, la manera en que tú vives en el mundo, la manera en que tú estás compartiendo la vida con tu esposa, refleja completamente la intimidad que tienes con Dios. No puedes llamarte cristiano y decir que amas a tu esposa cuando no tienes una relación personal con Dios y tratas de una manera deshonesta a tu esposa. Las dos cosas son muy parecidas. Dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos y andamos en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tercera vez dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos, ¿qué está pasando en tu corazón? Si dices que eres una persona honrada, pero estás robando, ¿qué está pasando? Si dices que eres una persona que no estás fornicando, que no estás robando, que no estás adulterando, que no vives para el pecado, pero estás practicándolo, ¿qué está pasando en tu vida? Si miramos desde el punto de vista histórico, cuando Dios le dice a su pueblo a través de Malaquías en cuanto a Esaú y a Jacob, así como en el libro de Romanos, a uno y a otro lo puso aparte, porque uno era más carnal que el otro. De la misma manera, la iglesia se está convirtiendo en muchos lugares en un club, en un centro de entretenimiento, en un lugar donde únicamente a muchas personas les interesa escuchar lo que a ellos les conviene. Y desgraciadamente existen también algunos predicadores que prostituyen el evangelio, y vamos a ver cómo los cataloga la palabra de Dios en este libro de Malaquías. ¿Cómo era en la actitud de los sacerdotes? Malaquías capítulo 1, versículo 6. La Biblia dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Muchas personas preguntándose: yo no menosprecio a Dios. En las actitudes que tú estás teniendo en tu vida es la manera que menosprecias a Dios. Muchos diciéndose cristianos es que están viviendo en pecado, van a la iglesia, conviven con cristianos, en oculto están practicando el pecado. Esa es una manera de menospreciar la santidad, el altar de Dios, y decirse cristianos. Toman muy en poco el poder de Dios, la santidad de Dios. Versículo 7. ¿Sabes cuál era la actitud de los sacerdotes, de los padres de familia? ¿Nosotros hemos menospreciado a Dios? Eso le preguntan a Dios. ¿Nosotros hemos pecado? ¿Nosotros hemos hecho esto? Versículo 7. Y Dios le contesta: en que ofrecéis sobre mi altar por inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué significa esto? En que muchas personas se volvieron únicamente practicantes de un culto religioso. Participaban en congresos, estaban en todos los congresos, vivían casi en la iglesia, pero su vida estaba completamente corrompida, igual que los fariseos y los saduceos. Por fuera, muy bien arreglados, muy bien vestidos, eran sepulcros blanqueados, eran unos hipócritas. Y hoy mucha parte de la iglesia está cayendo en la hipocresía, en la falsedad, en la mentira, en el engaño. El trato con Dios era únicamente contentarse y decir: ahí está mi diezmo, ya vine aquí, ya cumplí, estoy aquí, ¿qué más quieres, Dios?
Esa era la actitud del corazón de muchos. Dios rehusaba por completo los dones para que le agradaran. Ve conmigo a Isaías. Isaías capítulo 1. Todo el capítulo 1 hasta el 6 de Isaías nos muestra la condición religiosa del pueblo que trataba de agradar a Dios a través de sus obras, tal y como lo enseñan muchas de las veces alguna o muchas religiones populares. Te bautizas, con eso eres cristiano. Haces esto, con eso eres aquello. Haces aquello, no importa. Ritos, ceremonias, ritos. Romanos capítulo 2 y capítulo 3 nos enseña la palabra de Dios. No es judío aquel que lo es exteriormente a través de la circuncisión, sino aquel que es del corazón. No es cristiano aquel que dice y que cumple todas las cosas, sino es cristiano aquel que es convencido por el Espíritu Santo en su corazón. Isaías capítulo 1 versículo 4, qué tristes palabras y fuertes. Dios hablando: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué dice la Biblia? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, es decir, empezaron en la apostasía. Ve conmigo rápido a Éxodo capítulo 32. ¿Qué crees que fue lo primero que hizo el pueblo de Dios para darle cavidad a la idolatría? Apartarse del camino. El pueblo de Dios, después de que salió de Egipto, que Dios lo sacó de Egipto, que le dio de comer, se convirtió en un pueblo ingrato, apóstata. Éxodo capítulo 32 versículo 7, la Biblia dice: entonces Jehová dijo a Moisés, fíjate, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas, la ley de Dios, las tablas eran obra de Dios, la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, de acuerdo a lo que dice el versículo 16, y el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8, que dice: pronto se han apartado del camino. Eso se le llama apostasía. Oye, hermano, pero yo vengo todos los domingos, pero te emborrachas a escondidas, ves pornografía a escondidas. ¿Sabes? El pecado más sobresaliente, tristemente, en esta última era o en estos últimos años es la inmoralidad dentro de cristianos. Malaquías capítulo 1 versículo 13. Y lo peor del caso, la ingratitud de un pueblo de decir: ¡ah, qué fastidio estar escuchando a esta persona! ¡Ah, qué fastidio que me hablen del diezmo! ¡Ah, qué fastidio que me están hablando de aquello! ¡Otra vez el pecado! ¡Ah, qué fastidio que me hablen de esto! ¡Qué triste es, amado hermano! Y la Biblia dice categóricamente que el pueblo de esa manera se quejó contra su Dios. Malaquías capítulo 1 versículo 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. Y dice Dios: aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová. ¡Ah, qué fastidio que me estén hablando de esto! ¡Qué fastidio! Siempre del pecado, siempre del diezmo, siempre de esto. ¿Qué no miran sus vidas? ¡Ah, qué fastidio estar escuchando esto! Iglesia ingrata y apóstata, de cruel corazón. Qué fastidio estar siempre con lo mismo. Ay, qué fastidio estar escuchando estas alabanzas. A ver, ¿a qué horas? Ya quiero ir acá. Ay, esto. Y aparte considerar la mesa del Señor como algo inmundo y decir: ahí te van esos 20 pesos, ahí te va esto, para que ya no me estén diciendo. La cosa es que me vean. Hipócrita. Qué triste es que el corazón del cristiano se empiece a endurecer, se empiece a alejar del camino de Dios. ¡Ah, qué fastidio estar escuchando de esto! ¡Qué fastidio es los martes! ¡Qué fastidio es los jueves! ¡Ay, qué fastidio es barrer! ¡Ay, qué fastidio ir a los baños! ¡Qué fastidio estar! ¡Ay, pero eso sí! ¿Qué no miran cómo sirvo? ¿Qué no miran que estoy aquí presente? Malaquías capítulo 1 versículo 14. La Biblia dice:
¿Sabes cómo considera Dios cuando tú le das de mala gana? No de corazón. No hablo de dinero, hablo de tu tiempo. Ay, qué fastidio pararse de temprano de mañana y estar ahí rezando, orando. Ay, qué fastidio. Malaquías capítulo 1, versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice categóricamente: de gozo, de alegría, dar, no solamente tu tiempo, tu vida. Qué impresionante es que cuando una persona tiene el tiempo para arrodillarse. Es increíble ver de verdad, amigo que me escuchas, hermano en la fe, que Jesucristo dijo: no pudiste haber pasado una hora conmigo. Una hora le estaba pidiendo a sus discípulos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Roncando, estaban durmiendo. Ay, es que fíjese que anoche vi la pelea del Canelo, por cierto, muy buena. Ay, y de repente, ay, miren nada más. No está mal que veas el box, pero que tengas una disciplina. No está mal que veas un programa, pero que no a diario el tiempo en la televisión te absorba. Y que sacrifiques un tiempo pudiendo estar con tu Dios. El regalo más grande de una persona que es cristiana es estar a solas con su Creador. El regalo más maravilloso después de la salvación es de que puedas estar en la presencia de Dios, y muchos los menosprecian. ¡Ah, qué fastidio estar en la mañana! ¿Qué quería Dios de los sacerdotes? Malaquías capítulo 2, versículo 7. ¿Qué era lo que quería? La Biblia nos dice: Malaquías capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dios había expresado a través de esta inspiración que el pueblo tuviera alimento espiritual, que los pastores, que los maestros, que los que enseñan la palabra de Dios enseñaran el verdadero evangelio, y que ellos fueran la fuente, la palabra de Dios, para que se enseñara una gran verdad al Señor Jesucristo. ¿Pero qué sucedió? Arriba esto, arriba aquello, los shows, no importa, vamos a hacer aquello, vamos a hacer al otro. No es pecado, no es malo hacer congresos, desayunos guiados por la palabra de Dios, guiados por el Señor Jesucristo, pero cuando esto, el centro es el entretenimiento, ¿sabes en qué se está volviendo la iglesia? En un show. Igual que cuando el pueblo de Dios se apartan del camino, se apartan de la verdad y después van a la idolatría, como muchos lugares empiezan un congreso de esto, un congreso aquello, bienvenido fulano, bienvenido mengano, empiezan a levantar ídolos dentro de la iglesia cristiana. Malaquías capítulo 2, versículo 8. ¿Cuál fue la actitud? Dios nada más les pedía que enseñaran la verdad. Dios les pedía a los maestros, a los pastores, a los que se llaman profetas, a los que se llaman apóstoles: enseña la palabra de Dios, no la prostituyas. Pero alabado sea el Señor, gloria a Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la gran parte de sacerdotes? Versículo 8. Mas vosotros os habéis, ¿qué? Apartado del camino, la apostasía. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Se apartaron de la ley, inventaron ritos, tal y como dice Amós, en el libro de Amós. Más de 6 veces la palabra de Dios llama al pueblo al arrepentimiento en el libro de Amós. Fíjate muy bien, se apartan del camino, tropiezan al pueblo, corrompen el pacto, prostituyeron el evangelio.
Ay, qué dura es esta doctrina, alguno dirá. Ay, qué duro es esto. ¿Cuál es la dureza cuando se le pide únicamente a un cristiano ser santo, apartarse del pecado y no prostituir el evangelio? Es lo único que está pidiendo Dios. Ah, pero qué fastidio es estar escuchando esto. ¿Cuál es el pacto? Si tú te vas a Malaquías capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia: mi pacto con él fue de vida, de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Y esto no significa tener miedo, amigo. ¿Sabes qué significa? Significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todo aquello que el mundo te está ofreciendo. Amar a Dios por sobre todo aquello que el mundo, la tentación te está ofreciendo. Amar a Dios sobre la pornografía. Amar a Dios sobre el pecado. Decirle al pecado no. Decirle a la prostitución del evangelio no. Decirle al pecado no. Amar a Dios es apartarse del pecado, a lo que la Biblia llama santidad. Y el pueblo se está apartando del camino. En consecuencia, estos sacerdotes habían perdido el respeto del todo el pueblo. Malaquías capítulo 2, versículo 9. Como una persona o un padre de familia. No peques cuando él es un borracho. No hagas esto cuando él es una persona llena de inmoralidad. ¿Cómo? ¿Con qué calidad moral una persona puede decirle a la gente: no hagan esto cuando su condición pecaminosa es horrible? Malaquías capítulo 2, versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis, ¿qué? Dios hablándole a los sacerdotes: no has hecho lo que te mandé hacer. Alguno dirá: a mí no me toca predicar, a mí no me toca hacer esto, a mí no me toca evangelizar, pero te toca portarte en santidad, y eso no lo has hecho. Y una consecuencia también que te lleva cuando no estás en el camino del Señor Jesucristo, tu dureza del corazón, ¿sabes? Es para todos como cualquier cosa. Ah, sí es cristiano. La deslealtad entre cristianos. Malaquías capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Yo soy de fulano de tal, yo soy mengano, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy metodista, nosotros sí hacemos dones, nosotros tenemos 8 horas de liberación, tenemos esto. Muchos enfatizan los dones, pero no enfatizan la santidad. Y Dios no quiere ritos ceremoniales, quiere obediencia, quiere santidad y demanda santidad tuya y mía. El tiempo se acerca, amigo, y los corazones siguen buscando la inmoralidad, aún de los que se llaman cristianos. La falta de gratitud, la apostasía, la idolatría en alguien que se llama cristiano, igual como dice Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 34, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo mismo conduce a la inmoralidad, la idolatría. El apartarse del camino te conduce a vivir en pecado. Ay, qué de malo tiene esto, ay, qué de malo tiene, todo mundo lo hace, ay, fulanito de tal de esto, ay, fulanito de aquello, viven en fornicación, viven en adulterio, ay, qué de malo tiene. Malaquías capítulo 2, versículo 11 al 14, el pueblo adulteró, uno, casándose sus hijas con hijos no cristianos, el yugo desigual. Malaquías capítulo 2, versículo 11. Prevaricó Judá y Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de ¿qué? De Dios extraño.
Es que al rato se convierte, es que al rato va a decidir seguir a Jesucristo. No te engañes, al contrario, te va a jalar a las adoraciones, a los ritos de dioses extraños. Lo mismo que pasó con el pueblo de Dios. Lees Nehemías y completamente eran los levitas, algunos servidores que se estaban casando con parientes de Sanbalat, es decir, con hijos de personas del mundo. Y empezó a caer el pueblo, empezó a vivir completamente su ruina. Y muchos se preguntan, ¿por qué me está pasando todo esto? Si soy cristiano. ¿Has revisado tu vida? Versículo 12. Y Jehová cortará de las tinieblas de Jacob al hombre que hiciere esto, y al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez: haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que, ¿qué dice la Biblia? No miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué significa? No importa que robes, no importa que adulteres, no importa que estés haciendo este pecado, todo el mundo lo hace. Da tu diezmo y con eso cumples. No te engañes, a Jehová Dios no lo puedes comprar. Eso es basura. A Dios no se le puede comprar con dinero, fíjate. Ay, pero es que estoy dando este tiempo, es que estoy haciendo. Jovencitos que están viviendo en fornicación, que son novios. Ay, es que ya nos vamos a casar. Ay, nos falta un mes para casarnos, y viviendo en fornicación. Pero eso sí, cumplen con el diezmo. Eso sí, están todos los domingos. Eso es detestable delante de Dios. Lo mismo que un varón que Dios levantó, Saúl. Se le manda a cortarle la cabeza a sus enemigos, es decir, a sacar el pecado del pueblo, a cortárselo. Pero lo vio tan agradable, lo vio tan hermoso, lo vio tan precioso, que dijo: vamos mejor a guardarlo para ofrecérselo a Dios. Mira nada más. Dios demanda obediencia dentro de la santidad. Y esta vez dice el versículo 13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? ¿A poco tiene algo de malo estar pidiendo en fornicación? Si estoy dando el diezmo, soy cristiano, la salvación no se pierde. No te engañes. Dice Jehová: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 14, lo retomamos y lo leemos. Otro antecedente de la iglesia infiel, ingrata y apóstata, no solamente fue la ingratitud, alejarse del camino, que es la apostasía, la idolatría, la inmoralidad. Corrompieron, permitieron, al igual que el sacerdote Elí, dejaron que sus hijos se metieran con las hijas del pueblo, vivían en fornicación, igual de esa misma manera. Lo peor que viene aún es que muchos estaban viviendo en adulterio. Despreciaron a la esposa, le dijeron a la esposa: mira nada más, estás de esta manera, estás gorda, estás así, estás vieja. Y ellos nunca se habían visto. Y es increíble cómo el desprecio satánico contra la mujer, hoy día en la historia que nos enseña el ataque satánico contra la mujer, porque Dios iba a usar a una mujer, porque Dios usa a una mujer para llenar la población. Es verdad, el hombre trae la semilla, la mujer es que también tiene la tierra, es la tierra fértil, pero Dios usa a la mujer porque también Dios ha hecho a la mujer a su imagen y semejanza. Y el ataque contra la mujer últimamente es no solamente la pornografía, no solamente ver más de 10 mentiras satánicas dentro de la pornografía, de que tipifican que la mujer es como si fuera un objeto, que la mujer es como algo que se puede comprar. Mentira, el único que puede comprar y fue con su sangre y para perfección es el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña: ¿a poco es malo tener otra mujer? Era lo que se preguntaban. Estaban viviendo en adulterio algunos sacerdotes, algunos que se llaman pastores, algunos que se dicen siervos de Dios, tenían amante. Que dura es esta palabra, pero peores cosas van a suceder, ¿sabes? Dice la palabra de Dios. Irán de mal en peor, dice la Biblia.
Mentira que se avecina un avivamiento para llenar iglesias y todos de la mano agarrados. Al contrario, la Biblia dice que los días serán malos y Dios llama a la iglesia al arrepentimiento, a no dejarse envolver por la apostasía, a no apartarse del camino, a vivir centrado en la palabra de Dios, a vivir en santidad, pisando la roca que es Cristo, para que su nombre sea exaltado. Y en el momento que venga la prueba, que venga la tentación, que vengan las cosas terribles, tú puedas estar firme. Pero muchos comían y bebían, se daban en casamiento y nunca quisieron entender. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Dios quiere dentro del matrimonio una relación duradera, estable, santa, que perdure la palabra de Dios. Y de la misma manera, así como la relación personal que tú tienes con Dios, pasas tiempo con el Señor, bendices al Señor, le alabas, gracias Padre, le das la honra, le das la gloria, diario estás pasando con Dios. Es el motor de la fe que viene de parte de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que te impulsa a vivir en santidad, que te impulsa a defender el Evangelio, a desechar el pecado. Ese es el motor, la comunión con el Señor Jesucristo. Estás contento, estás alegre, estás completamente lleno de vigor por el poder de Dios y todo te llena de alegría. Sí, vienen pruebas, vienen tentaciones, pero estás firme, estás completamente parado en la roca que es Cristo. Pero cuando no sucede esto, todo lo ves monótono, otra vez lo mismo, otra vez, uy, mira nada más las mismas alabanzas, aquí nadie se saluda, somos una iglesia muy grande. Para eso son las células chicas, los estudios entre semana, para que conozcas cristianos. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Si a la esposa no le llevas flores, si a la esposa no la amas, si no la abrazas, porque es el modelo que Pablo escribe, guiado por el Señor Jesucristo, que el esposo trate a la esposa como Cristo a la iglesia. La sustenta, la abriga, la protege. Y cuando no sucede esto, empieza a sentir, no la desprecia, empieza a sentir otra cosa. Esta mira nada más, por la falta de comunión. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Pasadas estas cosas, el Señor declaró que las palabras de su pueblo ya lo estaban cansando. ¿Tú crees que Dios se pueda cansar de todo lo que haces? Hay una paciencia del límite divino. Sí, cierto, es misericordioso. Sí, cierto, es grande, es poderoso. Pero hay un momento en que te dice, basta. Basta ya del pecado. Basta ya de la inmoralidad. Basta ya. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado a Jehová? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se compadece. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Muchas personas así viven. ¿A poco ya cansamos a Dios? No, si Dios es bueno. Sí es bueno, pero es justo, es misericordioso, pero espera completamente que vengas al arrepentimiento. Y antes de que venga un juicio, antes de que venga una llamada de atención, Dios habla antes. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá sabiamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseas vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y serán grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los días antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Antes de que venga la llamada de atención, Dios, antes de venir por primera vez físicamente, se levantó Juan el Bautista, anunció que venía el Mesías,
Arrepiéntanse del pecado. Y de la misma manera, hoy día Dios está levantando el verdadero evangelio a fin del que el pueblo se arrepienta de su pecado, porque Cristo viene. Cristo viene, iglesia, y viene, pero por una iglesia limpia. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Y qué dice la Biblia? Y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? La pregunta es, ¿no has analizado tu vida? ¿No has analizado tu vida en qué estás mal? ¿En qué estás viviendo para el pecado? Muchos siguen viviendo para el pecado. La primera carta de Juan dice categóricamente, aquel que permanece en pecado no está en luz. Y hoy es el día en que Dios llama a un genuino arrepentimiento, a la iglesia completamente, aquel que viene por primera vez, a que revise su vida. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada puedes hacer. Abandona ya el pecado, amigo. Abandona ya el pecado. ¿O acaso diréis, en qué hemos pecado? Hoy es el día en que reflexiones y dejes al Espíritu Santo, al mismo Dios que te conceda el don del arrepentimiento, que reflexiones hoy día. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita, que nos revise, que nos muestre nuestro corazón y que nos diga en qué hemos fallado. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Hoy es el día en que Dios habla a ti, que nos habla a nosotros como iglesia, primeramente, a que reflexionemos en qué hemos estado fallando. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hoy en este momento todos tenemos los ojos cerrados. ¿No te quisieras poner a cuentas, iglesia? Ponte de pie, iglesia. Reflexiona en dónde está tu pecado. Confiésalo a Dios. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. O sigue en tu mente pensando esas palabras. ¿En qué hemos pecado? ¿En qué hemos de volvernos? Ay, qué fastidio estar escuchando esto. Qué pereza. Arrepiéntete, dice Jehová de los ejércitos. Hoy es el día en que Dios está dando oportunidad para que el genuino arrepentimiento en tu corazón nazca, y que le pidas a Jehová de los ejércitos que a través del Señor Jesucristo limpie tus pecados. Levanta tus manos, iglesia, y dile: Padre, Padre Santo, hoy yo me arrepiento de mi pecado. Y dile nada más desde tu corazón: me arrepiento de este pecado. Puede ser inmoralidad, puede ser
pecado. Dile: Señor, me arrepiento. Quiero que tú me conduzcas en la santidad de tu palabra. Yo quiero, te pido, Señor, que en tu amor y en tu misericordia me laves como el jabonero lava, me limpies con la sangre de Cristo. Yo decido en este día arrepentirme de todos mis pecados, volverme a Jehová de los ejércitos, a vivir una vida de santidad, integridad, de comunión con el Señor Jesucristo, de tratar a mi esposa como Cristo trata a la iglesia, de tratar a mis hijos como el buen pastor trata a sus ovejas. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te alabamos, Padre, y te damos gracias. Yo oro a ti, Padre,